en forma de chanfer leve o pronunciado, hombro recto o si no, hombro recto con ángulo interno redondeado y hombro recto con bisel, ¿sí? Como se acordarán en una diapositiva anterior, dije que la piedra, con la configuración, es decir, estas diferentes formitas, estos diferentes nombres que yo le di, ¿sí? Va a ser la imagen en negativo de la piedra tallada. Es decir, que todas estas formas que ven acá abajo, bisel, filo de cuchillo, hasta hombro con bisel, el que nos va a dar esa forma va a ser la piedra, ¿sí? La piedra que tenga esa forma nos va a dar esa terminación final, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen de vuelta para recordar, ¿sí? Acá lo que esté para que entiendan el dibujito, lo que esté en amarillo es la pieza dentaria y lo que esté en azul es esa forma de esa terminación que va a ser ese margen. Entonces, vamos a ver que como tienen esa formita, van a ver bisel, filo de cuchillo. Esto que vemos acá en la parte central, chanfer pronunciado, hombro recto, van a ver que son preparaciones más extensas, son preparaciones más gruesas, ¿sí? Y hombro con bisel. Y, por ejemplo, el último vemos hombro con bisel. Estas preparaciones, o sea, esta forma del margen también va a depender de acuerdo al tipo de material o al tipo de corona que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Cuando en las siguientes clases veamos los diferentes tipos de corona, vamos a ver corona escolar, corona de porcelana, coronas mixtas, vamos a ver que de acuerdo al tipo de coronas que nosotros realicemos, vamos a hacer alguna de este tipo de terminación en el margen, ¿sí? Porque va a depender también del metal, va a depender del material, del tipo de corona que nosotros realicemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un margen con bisel vamos a usar una piedra en forma tipo de aguja, tronco cónica, fino, para hacer bien ese bisel. Ven cómo termina bien en forma casi vertical. En los casos que mencioné anteriormente que decía chanfer pronunciado, chanfer leve, vamos a valernos de una piedra que nos dé esta forma. Y acá presten atención una cosita. El margen vamos a utilizar para hacer el margen, vamos a utilizar la mitad de la piedra. Nos vamos a posicionar ahora vemos más adelante, y la mitad de nuestra piedra, como ven acá, nos va a dar esa formita. Ustedes si miran, vemos acá un chanfer pronunciado, un chanfer más leve. Eso nos va a dar esa preparación, esa formita nos va a dar esa forma en ese margen. Vemos, por ejemplo, un hombro recto, ¿sí? Este hombro recto nos vamos a valer de una piedra cilíndrica de extremo recto, o también podemos tener un hombro con ángulo interno redondeado. Y para eso nos vamos a valer de una piedra cilíndrica con extremo redondeado. Esta es otra de las formas que le dije, por ejemplo, hombro con bisel, y bueno, nos vamos a valer para la parte del hombro recto con una piedra cilíndrica de extremo recto, y para bisel con una piedra tronco cónica para hacer ese biselito en esa porción del margen, ¿sí? Como les dije, vamos a ir viendo eso cuando vayamos desarrollando las diferentes coronas, vamos a ir viendo qué tipo de margen vamos a utilizar para cada tipo de corona. Bueno, y ahora vamos a prestar atención porque esto es lo que ustedes habitualmente, bueno, ahora por el tema de la pandemia, pero ahora vamos a ver cómo nos vamos a ir organizando, que este es un trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Y vamos a empezar
con ese desgaste dentario de esa preparación, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacemos esa preparación, y para hacer esa preparación nosotros vamos a seguir una secuencia de pasos, porque imagínense, tenemos que gastar todo ese muñón a un nivel más bajo, con todos esos requerimientos que yo le dije, tanto biológicos, mecánicos, estéticos, para que se cumpla. Entonces, para hacer, vamos a ver hoy, en la clase de hoy, vamos a ver preparaciones de cómo realizamos esta preparación dentaria en dientes anteriores. La siguiente clase vamos a ver similar, pero en dientes posteriores, ¿sí? Entonces, para seguir una secuencia ordenada, ¿sí? Vamos a ver que para iniciar esta preparación, primero vamos a ver, tenemos que hacer lo que se llama, y vamos a ver qué es surco orientación. Posteriormente, vamos a realizar reducción vestibular e incisal, ¿sí? Luego, reducción proximal, reducción palatina y el acabado de margen. Bueno, como para realizar este tipo de preparaciones, obviamente nos vamos a valer de diferentes piedras, como vemos acá, llama, troncocónica, extremo chato, pero es fundamental conocer el diámetro de la piedra, ¿sí? Acuérdense que yo le dije que cuando empecé el teórico le dije que nosotros tenemos que conocer ese diámetro, porque ese diámetro es el que nos va a guiar y el que nos va a indicar qué cantidad de tejido debemos sacar, debemos eliminar, debemos rebajar, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que conocer, y es fundamental, el diámetro de la piedra, ¿sí? El diámetro de la piedra, como ya en las primeras clases se le indicó, se le había mostrado en el blister, aparecen numeritos al final, los últimos 2 o 3 numeritos nos indica el diámetro de esa piedra. Si no tenemos, podemos con un calibrador, podemos medir, ¿sí? Pero es fundamental conocer, reconocer este tipo de piedra. Y también vamos a ver que vamos a poder tener ese mismo tipo de piedra de granos gruesos, intermedios o más finos, ¿sí? Entonces, por lo menos para el trabajo práctico, tener de 2 granulaciones diferentes. Bueno, y uno de los primeros pasos que tenemos que realizar es el surco de orientación o guía de profundidad. El surco de orientación o guía de profundidad sirve para cuantificar la reducción de tejido. Su preparación consiste en el uso de una piedra de diamante de un diámetro determinado para controlar la profundidad y realizar el desgaste en las superficies libre y oclusal. O sea, vamos a hacer surcos. Esos surcos nosotros nos va a servir de parámetro que hasta ahí, ahora vamos a ver si penetramos toda la piedra del diámetro que nosotros elijamos, ese va a ser nuestro parámetro. Más de ahí no nos vamos a ir. Y vamos a ver que esos surcos de orientación vamos a iniciar y se van a realizar en incisal, que se van a hacer un surco. Los surcos de orientación se van a hacer de acuerdo al ancho de la pieza dentaria. Podemos hacer 1, 2 o 3 en la parte incisal. Vamos a hacer también en la escala libre, en vestibular, puede ser 1, también 2 o 3, ¿sí? Y finalmente también en la parte palatina, pero en la porción que vamos a ver luego, arriba, en el tercio cervical, arriba del cíngulo, también de acuerdo a el ancho de la pieza dentaria, 1 o 2 o 3 surcos guías. Entonces, vamos a hacer surcos guías en incisal, que vamos a ver, surcos guías en vestibular y surcos guías en palatino, ¿sí? Bien.
Los surcos guía en incisal vamos a valernos de una piedra redonda. Podemos hacer o con una piedra redonda o con una piedra cilíndrica de extremo redondeado. Lo importante acá, como les comenté y les fui diciendo siempre, es conocer el diámetro de la piedra, ¿sí? Y para ello vamos a introducir, si sabemos, por ejemplo, que nuestra piedra, por ejemplo, mide 1.016 de diámetro, 1.6, vamos a introducir ese espesor en el borde incisal y vamos a hacer un surco, 2 o 3. Entonces, vamos a hacer o con piedra cilíndrica o con piedra redonda. Primero los surcos incisales, ya le dije, de número 1, 2 o 3 de acuerdo al ancho de la pieza dentaria. Luego de los surcos de orientación en incisal, vamos a hacer surco de orientación en vestibular. Y acá presten atención una cosita, ¿sí? Ustedes van a ver en los textos también que estos surcos lo pueden hacer con piedra redonda, también pueden ser con tronco cónica o cilíndrica, pero nosotros en esta parte de el surco de orientación en vestibular, preferimos que no utilicen para la parte vestibular piedra redonda. Si bien en los textos ustedes van a ver que también se realiza, pero como ustedes es la primera vez que van a hacer eso, para tener un mejor control del tallado, vamos a utilizar, por ejemplo, una piedra troncocónica, ¿sí? Si ustedes ven la imagen del medio donde está una pieza dentaria, nosotros para hacer ese surco, que acuérdense, podemos hacer 1, 2 o 3, vamos a seguir esa inclinación de la pieza dentaria. Ustedes ven que ven unas flechitas naranjas. Entonces vamos a hacer, como en el dibujo donde observan, donde hay dos piedras, vamos a hacer en dos planos. En un plano que vaya del tercio medio al tercio cervical y posteriormente el surco, cambiamos la inclinación de la piedra del tercio medio al tercio incisal. Entonces debemos respetar esa forma y esa anatomía. Entonces hacemos ese surco. Para ellos, si tenemos una piedra y tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos que hacer un desgaste de 1.5, obviamente mi piedra va a ser de 1.5. Y en este caso vamos a introducir todo el espesor de la piedra y yo sé, en el caso en vestibular, introducimos todo el espesor en esos dos ángulos y yo sé que ese va a ser mi parámetro, ese va a ser mi guía para posteriormente ir haciendo el desgaste de la pieza dentaria, ¿sí? También vamos a hacer surco en palatino. Acá vamos a ver que estos surcos en palatino vamos a hacer arriba del cíngulo en la porción vertical que tiene la pieza dentaria del tercio cervical, porque posteriormente vamos a ver que en esa concavidad vamos a utilizar otro tipo de piedra para hacer el desgaste en esa zona, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos esos surcos guías hechos, acuérdense, hicimos primero incisal, hicimos vestibular, como ven acá la imagen de arriba, miren la foto de arriba, donde ustedes ven acá, miren donde está ese punteado rojo, esa línea roja, acá donde le marco con la flecha. Una vez que tenemos realizado esos surcos, vamos a eliminar, nos vamos a posicionar donde tenemos el surco incisal y vamos a ir, en este caso es mesial, en la imagen que ustedes están viendo, vamos hacia mesial, como ven en la foto de abajo, y vamos a eliminar esa porción incisal, ¿sí? Vamos a eliminar esa reducción incisal, ¿sí? Esta parte de la reducción incisal es importante, después uno va a ir chequeando, pero acuérdense que estamos tallando en el sector anterior, esta parte incisal es importante también porque es una zona donde la estética va a influir por el tema de la translucidez, entonces, para trabajar en los espesores adecuados. Entonces, eliminamos esa porción hacia mesial, ¿sí? Eliminamos, y una vez que eliminamos esa porción, miramos la primera foto, vamos a
ir haciendo esa reducción vestibular. ¿Por qué? Porque ya sacamos la parte mesial de ese desgaste incisal y vamos a hacer toda la reducción en vestibular. Esta reducción hacemos a 1 o 2 milímetros del margen. No llegamos todavía hasta el margen. Solamente estamos haciendo la reducción. Todavía no tocamos el margen. Entonces, trabajamos a 1 o 2 milímetros de ese margen. Una vez que realizamos esto, nos va a quedar, hacemos lo mismo, pero en la parte distal de la pieza dentaria, como vemos acá en la flechita. Hacemos exactamente lo mismo, vamos haciendo, como ya tenemos ese parámetro incisal, eliminamos esa porción incisal hacia distal y vamos a hacer, no queda para hacer esa reducción vestibular de esa parte distal que falta, como vemos en la última imagen. Acuérdense siempre, esa reducción vestibular siempre respetamos en esa imagen que le mostré hoy, que cuando hicimos los surcos guías, también realizamos en los dos planos. En el plano uno que va del tercio medio al cervical y del tercio medio incisal. No solamente los surcos guías, sino la reducción. Siempre se hace esa reducción en esos dos planos. Bueno, y una vez que realizamos esto, vamos a ir realizando en forma de vaivén, ¿sí? Nosotros, si usamos y tenemos un surco, vamos a ir vamos con la piedra y con refrigeración en forma de vaivén, vamos a ir desgastando esta parte, vamos a ir desgastando esta parte de la pieza dentaria que nos quedó, en este caso, la parte distal. Y acuérdense, siempre se trabaja con irrigación por los objetivos biológicos mencionados anteriormente. El desgaste del borde incisal, acuérdense que nos permite también conocer la altura del diente preparado, ¿sí? Pues nosotros hacemos ese desgaste, chequeamos con la oclusión y vamos a ver ese espacio que tenemos, ese espacio que no quedó para nuestra futura restauración. Bueno, una vez que realizamos eso, ahora nos vamos a ir a ver y a realizar la reducción proximal, ¿sí? En esta parte, acuérdense, no habíamos hecho los surcos guías. Los surcos guías los hicimos en incisal, en vestibular y en esa porción de palatino. Para hacer la reducción proximal, tenemos que tener en cuenta, porque le diría que de todos estos pasos, de todas las reducciones, esta es la zona más crítica. ¿Por qué? Porque tenemos las piezas vecinas y podemos llegar a no cumplir ese objetivo biológico de no tocar, de conservar y de preservar la estructura dentaria. ¿Por qué? Porque tenemos, como ven en la primera foto donde está la línea punteada, tenemos que eliminar y pasar de vestibular a palatino. Entonces ahí también corremos el riesgo de tocar la pieza dentaria. Entonces, una forma que podemos realizar es, como ven en esta fotografía, ven nos valemos de una piedra bien finita, larga, y lo que hacemos es, nos posicionamos bien al borde, pero sin desgastar la parte donde está el punto de contacto, y vamos eliminando y podemos ir eliminando de a poquito para ir atravesando de vestibular a palatino, ¿sí? Nosotros, una vez que pasamos, después posteriormente vamos a ir cambiando de piedra, porque si de entrada colocamos una piedra más grande, sí o sí vamos a tocar el diente vecino. Entonces, primero usamos una de un grosor bien finito y una vez que pasamos, usamos uno de un diámetro mayor, ¿sí? Pero acá, en realidad, usted acá en el grado, le aconsejamos siempre, y siempre se aconseja en realidad, de preservar las estructuras. ¿Con qué? Con una matriz, ¿sí? Con una matriz, ¿sí? Entonces, vamos a colocar matrices de protección tanto por mesial y distal, y ahí vamos a hacer un pequeño surco y vamos a pasar de vestibular a palatino, ¿sí? De vestibular y a palatino, ¿sí?
se pueden posicionar y que quede esa lengüeta. Voy a pasar a la imagen anterior, voy a pasar a la diapositiva anterior. Ven en la imagen que está, la imagen que está acá a la izquierda abajo, donde se ve una lengüetita de la pieza dentaria. Podemos atravesar y posteriormente esta lengüetita que queda de la pieza dentaria, la foto que está abajo a la izquierda, esa lengüeta, y después uno, por ejemplo, cuando estén en el práctico con un explorador, también lo pueden hacer una pequeña palanquita y sacan esa lengüetita. Pero siempre deben trabajar, volvemos a la diapo, con una protección de la matriz, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta no lesionar el tejido vecino, ¿sí? Una vez que pasamos, ¿sí? Y atravesamos, ahí vamos a usar una piedra de un diámetro mayor, ¿sí? Pero acá, cuando nos posicionamos en esta parte de la pieza dentaria, tenemos que tratar de seguir y estar paralelo al eje longitudinal del diente. En esta parte de esta conformación, hay veces que ustedes inclinan mucho la piedra y le hacen un cono, queda muy cónico. Y acuérdense que cuando quedaba muy cónico es muy expulsivo, ¿sí? Y acuérdense lo que yo le dije, cuando van a tallar y en esta parte sobre todo, que van a conformar esas paredes, esas convergencias hacia incisal, piensen y tengan en mente, en su cabeza, vamos a hacer paralelo, vamos a hacer un cilindro. Una vez que tengo el cilindro, ahí recién posiciono la piedra para hacer esa convergencia leve en esos grados, aproximadamente de 6 grados, hacia incisal. Bueno, y posteriormente vamos a hacer esa reducción en palatino. En palatino habían hecho esos surcos a nivel del tercio cervical, en esa porción vertical. Una vez que unimos en forma de vaivén esos surcos, vamos a ir pasando levemente y vamos a ir bordeando por proximal y vestibular, y en la porción, como ven en la imagen, en la porción palatina, en la concavidad, nos vamos a valer de esta piedra en forma de llama o pelota de rugby para hacer esa reducción de esta parte, de esa concavidad de la pieza dentaria, ¿sí? Ahí hacemos y ahí podemos ir haciéndole con el oclusor, chequear la oclusión para ir viendo y observando el espacio que vamos generando, ¿sí? Acá ven otra imagen, ¿sí? La reducción, vamos uniendo, contorneando todo alrededor de palatino proximal, y en la concavidad palatina nos valemos de esta piedra en forma de pelota de rugby, llama. Bueno, posteriormente a esto vamos a hacer el acabado de margen, ¿sí? Y vamos a hacer ese margen que, como les comenté, de acuerdo al tipo de restauración, vamos a ver que pueden ser hombro recto, chamfer y los diferentes tipos de margen que les mencioné anteriormente, ¿sí? Bueno, para ello nos vamos a posicionar y vamos a irnos, si vamos a hacer a nivel al ras de la encía, por ejemplo, nos posicionamos hasta ese nivel y vamos pasando la piedra, y vamos a nivel tanto de vestibular, y vamos a ir contorneando toda la pieza dentaria, ¿sí? Vamos a ir contorneando toda la pieza dentaria. Ustedes, cuando vayan y se posicionen la piedra y vayan contorneando toda la pieza dentaria, acuérdense que van a tener que hacer, si bien van a colocar la piedra paralela al eje longitudinal de la pieza dentaria, también van a hacer pequeñas pinceladas compensatorias en el resto también de vestibular proximal, pero pequeño desgaste compensatorio, porque ustedes van a ir tallando y van a ir marcando bien ese margen, ¿sí? Y bueno, esos margen, como ya les comenté, pueden ser de diferentes formas de acuerdo al tipo de restauración que nosotros realizamos, ¿sí? Bueno, vamos haciendo y vamos posicionando ese margen por
Vamos por vestibular, proximal, palatino, que se observe bien. Acuérdense que el margen debe ser nítido y lineal. Uno tiene que observar ese margen. Y vamos a ir haciendo también, acuérdense, pequeñas pinceladas para compensar ese desgaste. Y finalmente vamos a tener, una vez que está y generamos ese espacio, una vez que generamos ese espacio, vamos a tener lista la preparación que uno colocará un provisorio para posteriormente mandar a hacer la corona, ¿sí? Pero antes, obviamente, de finalizar esa preparación del margen, debemos hacer el acabado final, que el acabado final consiste simplemente en alisar y suavizar arista, comprobar el grado de paralelismo y corregir socavados, ¿sí? Entonces es importante que no quede ni un socavado, ¿sí? Debe ser una preparación con paredes lisas para que permita un mejor ajuste y una adaptación marginal correcta. Para hacer este acabado final, para eliminar estas aristas o pequeños socavados que uno debería corregir, si hay, bueno, vamos a valer de piedras de Arkansas, diamantes de grano fino, fresa de multifilo, discos abrasivos. Y bueno, y ahí les dejo la bibliografía para el que quiera poder intensificar o ver el teórico. Bien, no sé si está doctor, si hay alguna pregunta. Sí, doctor, perfecto todo. Ahí Bueno, estamos con la bibliografía. Bueno, ahí sí me puede ver ya. sí, ahí estoy, perfecto. Ok, esperamos Bien, a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Salió muy bien todo, ¿eh? Excelente la charla, doc. perfecto, perfecto, bueno. Parece que la extensión del teórico Sí, lo está demorando un poquito, pero doctor, bien. estamos avanzando con la preparación de un instructivo para que los chicos puedan trabajar, digamos, sobre este tema, Es, ¿verdad? exactamente. Luego vamos a iniciar una actividad práctica respecto a estos temas que estamos desarrollando y que próximamente lo haremos, lo informaremos a los chicos para ir viendo en Classroom unas actividades prácticas obligatorias que lo tienen que realizar. Perfecto. Ya iremos afinando entonces algunos detalles para que seguramente la semana que viene ya puedan tener esta actividad práctica y así Sí, también de a poco vayamos preparándonos, digamos, para complementar toda esta actividad que fueron recibiendo en los teóricos. perfecto, sí. Bueno, ahí están los agradecimientos, dicen que se entendió todo muy bien. Les muestro algunos comentarios. Perfecto. Bueno, Bueno, Doc, entonces lo voy a liberar, me quedo un minutito con los alumnos, quiero charlar sobre el tema del parcial, así perfecto. que le agradezco nuevamente, salió impecable la clase. Bueno, gracias, doctor. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Saludos.
Bueno, eh, quiero aprovechar estos minutitos para charlar respecto del examen parcial. En general, les quiero contar que el rendimiento fue muy bueno, este, no tanto como el primero, pero bueno, es entendible. Hubo algunas cuestiones que por ahí hicieron que sea un poquito más exigente, digamos, en este caso el examen, pero el rendimiento, la verdad que en líneas generales fue muy, muy bueno. Eh, Quería comentarles también algunas cositas que nos estuvieron escribiendo respecto del parcial. Eh, una cuestión fue el tema mm, de la publicación, digamos, de los exámenes. Como ustedes saben, estamos organizados en dos aulas, una que corresponde a la comisión del día martes y otra que corresponde al día jueves. Y en el caso del día jueves hubo una demora en la publicación del examen. Esto se debió a que justamente para tratar de prevenir esas diferencias de tiempo, decidimos, em, a ver, descargador, por favor. Decidimos dejar programada en el aula la actividad y en ambos casos fue programada para las 8 de la mañana. Eh, Lamentablemente no sabemos por qué, porque eso es una cuestión mera técnica de la plataforma. Hubo un delay en la publicación del día jueves de unos 3 minutos. A nosotros nos figura publicado 8:03. Sabemos que en algunos casos muchos recibieron recién a partir de las 8:04, 8:05. Igual estuvimos haciendo un análisis de cómo pudo haber influido eso en el rendimiento y la verdad que es muy poco. Tengo acá unos números para contarles, eh, ya que a las 8:15 solamente 60 alumnos enviaron el examen. Un minuto después, a las 8:16 solamente 117 alumnos habían enviado los exámenes. Así que obviamente que nuestra respuesta inmediata ante esa dificultad fue extender obviamente el tiempo de recepción y de esa manera poder compensar esta dificultad que fue la única que está dentro de nuestras posibilidades de poder manejar. Así que eso, bueno, la próxima lo volveremos a publicar, en el caso del tercer examen, de manera manual, para tratar de evitar, digamos, esta variable. Eh, Hay una pregunta acá con respecto a lo que no pudimos rendir el parcial. Bueno, estamos analizando los casos. Veremos por qué no rendiste. No, no tengo acá tu apellido, ¿sí? Tenemos identificados, sí, un par de casos de cuestiones justificables. Y entonces, bueno, estamos viendo la posibilidad de que puedan eh, rendir un recuperatorio, que va a ser de manera oral, como son todos los recuperatorios de nuestro módulo. Así que después pasanos por favor tu apellido y vamos a ver si estás dentro de las que estábamos evaluando. Nosotros nos vamos a comunicar en forma directa. Eh, Puede ser, en realidad eran 20 preguntas, no 25. No sé qué parcial te tocó, no. Es una broma, pero son 20 preguntas, no, no hubo 25. Las imágenes sí entendemos que les ha llevado un poquito más de tiempo, eh, por eso tampoco cortamos en los 15 minutos. Eh, para que tengan una idea, a los 20 minutos habían entregado el parcial 280 alumnos. Eh, Podemos considerar el tema de las imágenes y de establecer un tiempo más largo para el próximo. Pero igual ninguno se quedó este, por fuera.
por la cuestión de tiempo. Vamos a mirar otro. Bueno, sí, lo que acababa de contestar, lo vamos a tener presente. Con respecto a los que presentaron en tiempo informa, porque algunos nos decían, bueno, mandamos igual. Sí, cierto, los que mandaron igual, este, bueno, no, lo vamos a considerar, digamos, pero la mayoría también lo respondió y sacó una alta calificación. Con respecto a los materiales, estamos viendo eso con los docentes. El tema es que no queremos hacerle entrar en gastos que por ahí después sean innecesarios. Lo que estamos tratando de elaborar es una lista de instrumental y materiales que por ahí, más que nada instrumentales, materiales me parece que no sería adecuado el momento para comprarlos. El instrumental sí, porque no sufre deterioro y si no lo usan ahora lo van a usar más adelante. Entonces, lo único que valdría la pena adelantar es con respecto al instrumental o algún dispositivo como las turbinas o los contraángulos, que eso en su mayoría también muchos de ustedes los tienen. Si nos quieren hacer llegar algunas inquietudes específicas respecto a ese tipo de dispositivos, para que nosotros les demos alguna recomendación, por supuesto que no va a haber inconvenientes. Pero los materiales no estamos viendo chances de que podamos acceder a la parte práctica en los próximos meses, entonces por ahí no lo vemos como algo positivo. Em, a ver, bueno, eso ya es una cuestión técnica. Si no pudiste leer la última página, lo más probable es que algunas de las cuestiones que te exigen que vos marques en su totalidad no estaba completa. Es la única posibilidad de que no haya podido avanzar de página. Nosotros, a diferencia del parcial anterior, eliminamos todas las preguntas de respuesta obligatoria, que es lo que bloqueaba el pasaje de una sección a la otra. Entonces, en este caso en particular, lo que pudo haber ocurrido es que había una o dos preguntas que te exigían que contestes o marques una consigna por fila o por columna. Y seguramente eso fue lo que no te dejó pasar. Bueno, eso nosotros en la instrucción del parcial al principio está claro, son las cuestiones que les aparecen con un marquito rojo, con un tilde rojo. Entonces las tiene que identificar. Una vez que la contesten, entonces sí pueden avanzar de sección. Y las secciones lamentablemente las vamos a seguir manteniendo porque es lo que nos permite que los exámenes tengan ciertas diferencias. Bueno, sí vamos a extender, sobre todo si se mantiene el tipo de consignas, vamos a extender un poco el tiempo. La metodología de trabajo por ahora va a ser con instrumentos eh, como los formularios o como tareas escritas a desarrollar, este, pero práctico sobre un modelo, eso todavía obviamente es imposible.
Todos tuvieron más de 20 minutos para pues, enviar los exámenes. Obviamente que no estaba escrito eso, pero a todos le hemos considerado por más de que hayan pasado los 15 minutos reales de tiempo. Sí, entiendo que eso para algunos no sea justo, pero bueno, eh, lamentablemente en esta modalidad vamos corrigiendo todo lo que podemos y adaptándonos a las circunstancias. Así como del parcial pasado corregimos el tema de las respuestas obligatorias, bueno, en este caso vamos a intentar también ajustar el tema del tiempo. Bueno, hay una cuestión muy importante que tenemos que corregir, y es que en el aula virtual nosotros necesitamos que ustedes sí o sí estén registrados en la comisión que les corresponde y con sus datos personales también como corresponde. La verdad que ustedes no tienen ni idea el trabajo que es para nosotros poder hacer los controles de asistencia. Nos lleva todo un día poder pasar la asistencia y lo mismo cuando queremos corroborar que estén las personas que correspondan en el aula virtual. Es un trabajo que nos lleva mucho, mucho tiempo, ya que no están con los nombres como corresponde. Entonces tenemos que estar verificando identidad, ordenando alfabéticamente. La verdad que eso es muy complicado y no lo podemos sostener más. Por lo tanto, es obligatorio que se adecúen inscribiéndose primero en la comisión que les corresponde por apellidos. No son muchos, debe haber un 15, un 10% a lo sumo que están invertidos de comisiones, así que eso les voy a pedir que se regularicen lo antes posible y que cuando no tengan su nombre y apellido como corresponde, también lo modifiquen. Si no, vamos a proceder directamente a sacarlos del aula hasta que cumplan con la normativa, pero no podemos seguir trabajando en nuestras condiciones. No, en este caso no hubo problemas de tiempo con los que entregaron después de los 15 o los 16 minutos. Por eso obviamente que están los resultados. Solamente no están los que no han enviado el examen. Obviamente eso no lo podemos corregir, por más que lo hayan mandado 15, 20 o 30 minutos después. Eh, sí, hemos mirado algunas plataformas que marquen el tiempo. Lo que ocurre es que en esas sí es estricto, o sea, ahí se les cierra el examen, en esa que les marca el tiempo, cuando finaliza se les cierra y no tenemos ninguna opción, como en este caso, que gracias a que nosotros podemos decidir el momento de finalización, pudimos recibirle a todos los que enviaron fuera de los 15 minutos. Les reitero, a las 8:15 solamente 60 de los 320 habían mandado el examen. Y si hubiéramos usado una de esas plataformas con timer, el 70% se quedaba sin poder enviarlo. Se pueden ajustar un poco para ser más pequeñas
entiendo, sí, depende del tamaño de la pantalla de tu móvil, te puede llevar a dificultades para eh, poder observar la imagen y ver las opciones. Podemos hacer más pequeñas, pero no se pueden colocar al mismo nivel en alguna forma de construcción de la pregunta, pues eso ya lo determina la plataforma. Eh, Bien, ¿y qué hacemos con los compañeros que en este caso tuvieron dificultades? Me parece que hay que ser un poco solidario también entre todos. Vamos a buscar obviamente algún tipo de solución intermedia para, obviamente, con los que cumplen y mandan en tiempo y forma y con aquellos que, bueno, en este caso excepcional, tuvieron esa dificultad que obviamente desconocíamos que se podía plantear. Eh, Les escribí a algunos con respecto al tema promoción. Este, la reglamentación vigente nos exige que la nota mínima sea de 7. Lo que nosotros hacemos en el módulo para que ustedes se mantengan con las mejores posibilidades, este, es pedirles que traten de tener un buen rendimiento a lo largo del año en los 4 parciales, más allá de que alguno tenga un 6, y eso se lo consideramos al momento de rendir el examen final. Entonces, prácticamente no lo podemos hacer para, porque no podríamos ir en contra de la reglamentación vigente, pero se los terminamos compensando al momento del examen final. Así que les sugiero que si alguno sacó un 6, trate de en los próximos exámenes alcanzar ese 7 mínimo y se van a ver recompensados. Bueno, eh, vamos a dar por finalizado la conexión del día y bueno, seguiremos conectados el martes que viene, donde vamos a continuar con la preparación dentaria ya en el sector posterior. Así que los dejo y nos estamos viendo.